De hoy es un tema que lo hemos tocado en varias oportunidades de diferentes formas, conforme al Señor nos va dando en nuestro corazón, pero es un tema que nosotros tenemos que batallar, y sobre todo las mujeres tenemos muchas batallas emocionales, ¿sí o no? O solo a mí me pasa. Tenemos muchas batallas emocionales, pero ¿sabes qué? De todas esas batallas emocionales nos libre el Señor. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios. Mi amado Señor, te damos tantas gracias, Dios, de estar reunidas en tu nombre un viernes más. Precioso Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida. Te ruego, Señor, que sigas tú trayendo revelación, Señor, a la palabra que nos das, Señor, cada viernes. Danos el entendimiento, corrige nuestra alma para así caminar cada día haciendo tu voluntad. Sabemos, mi Dios, que nuestras batallas no pasan desapercibidas ante ti, pero hoy traes luz para guiarnos cuando se presentan y llevarlas a la sujeción, y enséñanos, Señor, porque tú eres nuestro Maestro. Padre, estamos prestos para escucharte. Queremos, Señor, que tú hables, Señor, a través de mí, pero que yo mengüe y tú crezcas, Señor, porque verdaderamente a quien queremos escuchar es al Espíritu Santo de Dios. Te damos tantas gracias, Señor, por tu fidelidad, por estar siempre con nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues el tema de hoy, vamos a entrar a la lección número 47, correspondiente a este año 2022. Y el tema es batallas espirituales. ¿Quién no ha librado una batalla espiritual? ¿Sabes qué? Que cada día, todos los días son retos para enfrentar batallas. Cuando tú y yo decidimos obedecer a Dios, se terminan estas grandes batallas emocionales, ¿sabes? O sea, cuando nosotros nos queremos ya sujetar a Él, a su voluntad, las batallas espirituales se disipan. Mi mentora mencionaba esta semana algunas frases que nos van a traer un poco de luz, ¿no? Por ejemplo, la repetición es la clave del aprendizaje. Si tú quieres hacer algo, tienes que repetirlo frecuentemente para que así se vaya haciendo carne en ti, ¿no? Entonces, la repetición es la clave del aprendizaje, y por eso debemos repetir tanto la palabra de Dios, para que esa palabra quede encarnada en nuestro corazón. Repetimos temas que son necesarios en nuestras vidas. Aprender es atrapar una revelación, atrapar una enseñanza, y con ello todo es mucho más sencillo. Otra frase importante que ella mencionó es: el olvido es la característica del ser humano. Y ¿sabes una cosa? A veces como seres humanos, no sé si a ustedes les ha llegado a pasar, pero te esfuerzas en cosas, te esfuerzas en algo, y de pronto como quisieras que tener un reconocimiento de parte de la gente, de la labor que desempeñas, del corazón que entregas en cada cosa que haces, pero el ser humano es muy olvidadizo. Y es una característica el olvido en el ser humano. Se nos olvida lo bueno, pero híjole, ¿cómo recordamos lo malo? Alguien nos hizo algo malo y pasan los años y lo tenemos en la mente y no se nos olvida. Y posiblemente esa misma persona que nos hizo daño o que nos hizo algún mal, posiblemente en otro tiempo, ¿no? Nos hizo bien. Y nos olvidamos del bien que nos hizo y nos enfocamos en el mal que hizo, ¿me entiendes? Y entonces, por eso es importante que nosotros repitamos la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que nos ayuda a liberar todo aquello que no es bueno que tengamos nosotros acumulado. Cuando nosotros tenemos una falta de perdón, vienen como consecuencia las enfermedades, hasta el cáncer, ¿no? Y otras enfermedades vienen porque no aprendemos a perdonar. Hay que entender esto. Somos un espíritu que vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Esto ya lo hemos visto en otras ocasiones, pero vale la pena recordarlo, que somos un espíritu, vivimos en un cuerpo y tenemos un alma. Y el alma se compone de nuestra voluntad. Entonces, con el alma nosotros tenemos nuestra voluntad.
las emociones, por ejemplo, los sentimientos, y en nuestras emociones tenemos una lucha constante, una lucha diaria contra el Espíritu Santo que ya habita en nosotros. Cuando nosotros le permitimos a Jesús que entre a nuestro corazón, a partir de ahí el Espíritu Santo empieza a habitar en nosotros. Por ejemplo, cuando ores y sufras interrupciones, debes ejercitar tu voluntad para hacer la voluntad de Dios. Tú debes de ponerte el tiempo y cumplir con ese propósito. Esto es cuestión de determinación. Aunque hay distractores, vuelve a tu propósito y vuelve a tu propósito hasta que se hasta que se crea un hábito en ti y en mí. Yo les dejo de tarea que lean el Salmo 103 y que lo desglosen. Vean todas las bendiciones que nos ha otorgado el Señor Jesús y todo de lo que nosotros tenemos que ser agradecidos. Hay un salmo que dice: bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios, porque el olvido es la característica del ser humano. Aquí David, cuando dice bendice alma mía al Señor, se está recordando que él mismo tiene que traer a la mente todas las bendiciones que ha recibido. Aquí David estaba deprimido y sin embargo le dice a su alma los grandes beneficios que él ha recibido de Dios. ¿Cuántas veces nos ha sacado el Señor de temor? ¿Cuántas veces nos ha sacado de la angustia? ¿Cuántas veces nos ha librado de la tristeza? ¿Cuántas veces te has deprimido por alguna circunstancia, no? Entonces yo te voy a decir que hagas una cosa como tarea, y esto es algo personal, que el beneficio lo vas a tener para ti, no para mí. Que agarres un cuaderno y que asignes ese cuaderno para recordar las bendiciones que has recibido de parte de Dios. Cuando tú has hecho una oración y cuando tú has hecho una oración y Dios te ha respondido, cuando has recibido un milagro, una sanidad, una provisión, cuando has resuelto un problema emocional, cuando has resuelto un problema de un conflicto familiar. O sea, todas estas cosas, que todo lo que tú hayas recibido, escríbelo ahí, porque de pronto nos tenemos que recordar que el Señor ha hecho grandes cosas, no en los demás, en ti, ¿me entiendes? No en los demás, sino que en ti. Entonces, para que tu alma lo bendiga con esos argumentos: gracias Dios, porque cuando yo más te he necesitado, tú, Señor, has estado aquí con nosotros. Cuando te enfermes, tienes que tomar una promesa de la palabra, porque sabes una cosa, Dios quiere dejarte mejor que como estabas antes de enfermarte. ¿Quién acepta esa palabra? Yo la recibo en el nombre de Jesús. Dios quiere mejorar tu salud aún mucho más de cuando tú estabas enfermo, ¿me entiendes? Dios mejora todo y también quiere mejorar tu condición de vida. Entonces dedica ese cuaderno en donde escribas cuántas veces te ha salvado, cuántas veces te ha rescatado, cuántas veces te ha orientado, te ha perdonado, te ha dado sanidad, te ha dado libertad, ya nada te oprime. Todo eso te lo ha dado el Señor. Pero ¿cómo salir de una emoción dañina? ¿Cómo podemos salir de esas emociones tóxicas? Y yo les voy a dar 3 citas bíblicas muy importantes que serán tu roca fuerte, tu sostén y tu ayuda firme para que cuando tú estés enfrentando alguna batalla. Por ejemplo, si estás enfrentando una aflicción, una angustia o una preocupación, Isaías 26:3 dice: tú guardarás en completa paz a aquel o aquella cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Mira nada más, tenemos que desglosar la palabra. Tú guardarás en completa paz. O sea, que eso es lo que Dios nos ofrece, paz absoluta. Pero nosotros tenemos que tener nuestros pensamientos en Él, que se perseveren, ¿no? Y porque en ti ha confiado. El verso 4 dice: confía en Jehová perpetuamente. ¿Cómo te dice? De vez en cuando confía en el Señor. Aquí te dice perpetuamente, por siempre.
Por siempre confía en el Señor, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Tú quieres tener fortaleza, en Él vas a encontrar la fortaleza que tú estás necesitando. Si tu alma toma el orden de Dios, se aquieta. ¿Quieres aquietar tu alma? Toma el orden de Dios. Vámonos a Josué 1:8. Y este pasaje es, las que me conocen de hace años, es uno de mis pasajes favoritos, Josué 1:8. Pero este pasaje lo tenemos que tener 24/7, 24 horas del día, los 7 días de la semana. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, ¿no? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Lee ese pasaje completo y te vas a dar cuenta que tú tienes que guardar y tienes que hacer, tienes que prosperar y que todo te saldrá bien. Al final de cuentas te dice todo te saldrá bien. La palabra es el verbo de Cristo. La palabra viene siendo la medicina de Dios. Y por último, el último pasaje que te voy a dar para que cuando tengas esos momentos emocionales difíciles, Filipenses 4:8. En Filipenses 4:8 esto te ayuda a limpiar tus pensamientos. Dice, fíjate lo que te dice aquí en Filipenses 4:8, que tú tienes que llenarte de todo lo que es verdadero, de todo lo que es honesto, de todo lo que es justo, de todo lo que es puro, de todo lo que es amable, de todo lo que es de buen nombre, que si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, que en eso pensemos. Mira nada más que es una guía, la que el Señor te está diciendo es que, oye, te están dando un dictamen médico, te están diciendo que estás enfermo, que te están diciendo que te quieren operar, que es una posibilidad, que ¿me entiendes? Y te empiezan a dar declaraciones de enfermedad y eso empieza a derrumbarte, porque somos carne. Pero en ese momento, cuando ya te empiezan a dar todos esos dictámenes médicos, inmediatamente tú lo que tienes que hacer es voltear tus ojos hacia arriba y llenarte de todo lo honesto, de todo lo justo, de todo lo puro, de todo lo amable, de todo lo que es de buen nombre. ¿Para qué? Para que así esté reconfortada tu alma. Les decía yo que ayer saliendo del médico, o sea, yo entré así como muy erguida y muy segura, y salí y venía yo marchita. Y entonces yo dije, ay, espérate, ¿de dónde vienes tú, Xiomara? ¿Quién es tu padre? ¿No? ¿Dónde está tu confianza? ¿En quién tienes que creer? Y inmediatamente me sostuve, volteé al cielo y dije, gloria a Dios, Señor, gracias, porque tenemos esta herramienta tan importante que es nuestra fe, que cuando nosotros nos enfrentamos a cualquier batalla, no nos derrumban las batallas. Y hoy me puedo presentar enfrente de ustedes diciéndoles con mi frente en alto, decir, no tengo miedo de las circunstancias, no tengo miedo de ninguna situación, porque yo sé que soy hija. Y como soy hija, soy una hija amada y Dios tiene cuidado de mí. Y en Él se van a hacer las cosas en su tiempo, en su momento, sin que yo me preocupe. Para eso está Él ahí, para preocuparse y ocuparse de toda mi situación, y yo se le entrego. ¿Sí me explico? Y en el momento en que eso sucedió, me volví a sentir erguida, me volví a sentir segura, me volví a sentir animada, ¿me entiendes? Y animando también a mi familia, ¿no? De decirle, ¿saben qué? Tranquilos, todo está en orden, todo está bien. Entonces, estos 3 pasajes se los doy yo como una aportación de algo que en mí funciona, y si en mí funciona, va a funcionar también en ustedes. Ejercita tu voluntad de que tu alma esté alineada a las cosas de Dios, para que te decidas hacer la voluntad de Dios y no la tuya. Y ahí es donde vas a encontrar esa fortaleza que estás necesitando. Te vas a sentir segura donde quiera que tú vayas, porque Él está resguardándote. Y toda fragilidad, toda preocupación, toda intranquilidad, todo temor, toda angustia se disipa cuando la presencia de Dios está ahí. Los ataques de pánico, la depresión, ¿sabes cuándo llegan? Cuando tú en la primera etapa no detuviste al enemigo, y entonces el enemigo avanza. Y entonces llega un momento en que te congelas,
porque llega un ataque de pánico, porque tú ya no pudiste solventar la primera situación y ya entraste a una escala superior, ¿sí me explico? Y el enemigo ya tiene mayor fuerza. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, tener el reposo en el Señor. Si la justicia se ha afirmado, tenemos paz y gozo en medio de cualquier circunstancia, sea cual sea la circunstancia en la que tú y yo nos estemos enfrentando. El Señor siempre va a estar ahí, sosteniéndonos, animándonos, ayudándonos, ¿no? Pero ahora sí, vámonos al tema, que esta es la pequeña introducción que les di, pero era una vivencia que quería dárselas como testimonio, ¿no? Para que también ustedes tomen de eso lo que podría aprovecharles para su bien. El verso clave está en Efesios 6:16 y dice: sobre todo tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. O sea, todo ataque que venga del enemigo en contra tuya, lo vas a disipar ¿con qué? Con el escudo de la fe. El enemigo va a querer, con esos dardos de fuego del maligno, él quiere venir a reprimir con temor, con angustia, con preocupación, con esas batallas que se van formando en tu mente, ¿no? Pero nosotros las vamos a disipar en la fe. El tema son batallas emocionales. Hoy queremos profundizar cómo dominar esas batallas emocionales. Estamos hablando como batallas emocionales, sentimientos, voluntad, ¿no? Hay un pasaje que no recuerdo bien la cita, pero dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo te haré descansar. Qué promesa más hermosa nos da el Señor. Cuando tú estás en un momento de angustia, de agobio, ¿no? Ven a mí, dice, todos los que están trabajados, todos los que están cargados, y yo les haré descansar. ¿Qué es lo que ofrece el Señor? Darte paz, darte descanso, y también darte no solo eso, sino la solución a cualquier situación que tú estás presentando. El objetivo de la lección son que las batallas emocionales tienen su raíz en nuestros pensamientos. Mira de dónde viene el problema, de nuestros pensamientos. Una idea puede desatar una tercera guerra mundial. Imagínate qué cañón está esto, ¿no? O sea, qué fuerte está, porque los pensamientos, ¿sabes el problema de estos pensamientos que son de destrucción? Que un pensamiento te lleva a otro, y ese otro te lleva a otro, y ese otro te lleva a otro, y estas cosas se van intensificando. Y cuando tú quieres ya controlarlas, ya se te fue de las manos porque le diste mucha cabida. Y es como cuando te dan un problema de una enfermedad, ¿no? Te dan un dictamen. Y entonces tú empiezas a visualizarte cómo va a ser ese desgaste de tu cuerpo hasta llegar a una destrucción total. ¿Sí me explico? Imagínate tú a qué fortaleza te estás enfrentando. O sea, porque tú mismo estás llevando eso a algo más profundo, más profundo, más profundo, y luego terminan con tratamientos y con medicinas para que te dopan, que te duermen, que te quitan la voluntad, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Vámonos a 2 Corintios 10 del 3 al 5, que dice: pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. O sea, si la lucha que tenemos en contra nuestra es espiritual, la batalla también se va a enfrentar en forma espiritual. ¿Estás de acuerdo, sí o no? Dice, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y créanme que yo lo viví. Yo lo viví el día de ayer y dije, es cierto. O sea, el enemigo te empieza a querer perturbar y robar la paz, y en ese momento tú acudes al Señor y el Señor, ¡pum!, de momento destruye esa fortaleza que se quiere iniciar en tu mente, ¿no? Y entonces derribando, dice aquí la palabra, derribando argumentos. Cualquier argumento que te estén dando es más poderoso el argumento que viene del cielo, ¿no? Y dice, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y yo tomo para mí esa promesa, porque yo digo, ¿sabes qué? Con esta promesa yo descanso, porque yo sé, Señor, que yo estoy en tus manos y no me va a pasar nada más de lo que tú permitas. ¿Sí me explico? Porque estoy en tus manos.
Nuestra mente es un universo de pensamientos. Es por eso que la palabra de Dios nos habla de que tenemos que estar renovándola. ¿Cómo? A través de la lectura de la palabra, a través de los discipulados, a través de llenarnos del Señor, ¿no? De cambiar nuestra antigua manera de pensar y de permitir no permitir que ningún dardo de fuego del maligno, ¿no? Penetre en ti. Porque el objetivo de estos dardos es desviar la atención ¿de qué? De la verdad, para permanecer, para crecer, ¿no? O sea, cuando tú estás abrumado con algo, ¿te dan ganas de estudiar la palabra? ¿Te dan ganas de orar? ¿Te dan ganas de preparar un estudio? Por supuesto que no, porque estás inmerso en tu dolor. ¿Me entiendes? Pero cuando tú te sales de eso y te desenfocas y dices, bueno, yo me voy a ocupar de tus asuntos, Señor, tú ocúpate de los míos y yo descanso en ti. Entonces, ¿sabes una cosa? Es un buen canje. Bueno, por lo menos a mí me resulta. De decir, ¿sabes qué? Yo me ocupo de tus asuntos y tú ocúpate de los míos. Ahí te los dejo, ¿no? Entonces vamos a convertir esas inmensas guerras, van a ser detenidas, van a ser apagadas, van a ser opacadas por la fe, por la fe. La fe tiene que estar fuerte en cada uno de nosotros para declararle la verdad a todas estas cosas infernales que se presentan sobre nuestros días. En Efesios 6:16 dice, sobre todo toma el escudo de la fe con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y sabes una cosa, cuando tú lees la Biblia, Dios te habla tan claro, necesitas leer una y otra vez un pasaje para que lo puedas entender bien, porque aquí dice, sobre todo toma el escudo de la fe, o sea, la fe es importante, con que puedes apagar todos los dardos de fuego del maligno, no solo algunas cosas, todo, cualquier circunstancia que se presente, sea cual sea, tenemos la salida en el Señor. En Romanos 12:2 dice que no nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. ¿Cuál va a ser la buena voluntad de Dios para ti y para mí? Buena, agradable y perfecta. Me quedo con eso. ¿Sí me explico? O sea, ¿con qué te quieres quedar tú? ¿Con la parte donde te está destruyendo o te está declarando el mal? ¿O lo que Dios declara para ti que es bueno, agradable y perfecto? Pues yo prefiero lo que Dios tiene ya para mí. Vamos a hablar del punto número 1, que es uno de los dardos importantes en una batalla emocional, que es la preocupación. ¿Quién de ustedes se ha preocupado alguna vez? Las mujeres somos preocuponas. Toda la vida estamos preocupadas de todo, de los hijos, del marido, del trabajo, de la casa, de los afanes, mil cosas. Siempre nos preocupamos, pero la preocupación es ocuparte anticipadamente por algo que va a ocurrir posiblemente, y esto que produce una intranquilidad, temor, angustia. Y es importante hacer notar que muchas veces, fíjate que hay estudios que dicen que el 80% de las cosas por las cuales tú y yo nos preocupamos no ocurren. El 80% de las cosas por las cuales tú y yo nos preocupamos no ocurren. Imagínate tú solo el 20%, pero tu desgaste está cañón, porque nosotros estamos agotadas en esa preocupación de ese 80% que ni siquiera va a ocurrir. Y Dios quiere cuidarnos. Por eso es que tenemos que orar todos los días y encomendar a nuestros hijos, encomendar a nuestro esposo, los nietos, los que tienen nietos, el trabajo, los que tienen trabajo. O sea, encomendar al Señor de todo aquello que te pudiera preocupar. Y muchas personas quieren que Dios cuide de ellos mientras están preocupados tratando de buscar una respuesta por sí mismo. Pero entonces eso ya no vale, porque la preocupación no te la estás quitando, ¿me entiendes? O sea, quieres que el Señor opere, pero tú sigues ahí viendo cómo le haces para solventarlo. Y es descansar en el Señor.
es confiar en que Él verdaderamente va a hacer las cosas, es esperar en Él la dirección, porque muchas veces queremos hacer las cosas y ayudarle como Sara, ¿no? Y luego salen unos problemas tan grandes que hoy día seguimos viviendo de esos problemas, ¿no? Pero en el caso de nosotros como creyentes, lo que tenemos que hacer es orar de todo aquello que nos preocupa y pedirle dirección a Dios para que Él nos dé el descanso a través de la fe, ¿no? La preocupación es lo opuesto a la fe, ya que roba nuestra paz y físicamente, ¿sabes una cosa? Una persona que siempre está preocupada se desgasta, se ve marchita su cara se ve deshecha, ¿no? Y hasta se pueden enfermar porque todo el tiempo están preocupados, ¿no? Dios tiene un lugar secreto donde podemos morar en paz y en seguridad. ¿Y sabes qué es? El lugar de su presencia, buscar la presencia de Dios, donde mora el consuelo, donde mora el gozo. Vámonos al Salmo 91. Este salmo es hermoso, yo creo que nos lo sabemos todas de memoria, ¿no? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Solo imagina, visualiza eso. Solo visualiza eso, el que habita al abrigo. Habitar, ¿sabes qué significa? Que vives ahí, que no vas de visita, vives ahí, habitas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, vivir bajo la sombra del Omnipotente. Es el lugar donde vamos a encontrar dirección, es el lugar donde vamos a sembrar la palabra, es el lugar donde nuestras decisiones van a ser correctas. ¿Sí me explico? Vámonos a Isaías 30:21 que dice: entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. ¿No es maravilloso el Señor? Esta cita está preciosa. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Así te guía Dios, así te guía. Es tan claro, pero que muchas veces nosotros tenemos tapados nuestros oídos. Y entonces el Señor nos habla y nosotros estamos tan alejados y tan abrumados y tan preocupados en nuestros afanes que no prestamos atención, y Él te está diciendo, no, por ahí no, por aquí. Puede que tomemos una decisión equivocada al preocuparnos en vez de confiar en Dios. Es lo más probable. Lo más probable es que nos cometamos errores, ¿no? Y vamos a perder la paz. Es momento de detenernos y no permitir que el afán avance hasta tomar el control sobre nuestro pensamiento. Tenemos que volver a la presencia de Dios, tenemos que volver a la palabra de Dios para que Él nos hable, para que Él nos guíe, para que Él nos dirija. En Mateo 6:25 dice, por tanto os digo, ¿sabes una cosa? No te afanes por esta vida. ¿Qué vas a comer o qué vas a beber o por tu cuerpo, ¿no? ¿Qué vas a vestir? O si te vas a enfermar o si no te vas a enfermar. No te preocupes por eso, porque dice, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? No te preocupes, deja de hacer esas preguntas y vuelve al único que tiene las respuestas. ¿Quién es el que te va a dar las respuestas? El Señor. El Señor sabe de qué tienes necesidad y Él tiene cuidado de ti. Mira lo que dice Mateo 6:32-34. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe de qué tienes necesidad. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Así que no te afanes por el día de mañana, porque cada día va a traer su propio afán. Basta a cada día su propio mal. No nos anticipemos. No estemos preocupados qué va a pasar dentro de 20 años. ¿Me entiendes? Empieza a resolver tu vida desde hoy, acercándote confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro.
Si sabes, si tienes dudas sobre alguna situación particular, si estás viviendo una experiencia particular y no sabes qué hacer ni qué decisión tomar, solo tienes que acudir al Señor y decirle: Padre, necesito que tú me guíes, que tú me dirijas, que tú me hables. Y Él te va a hablar muchas veces a través de la palabra, muchas veces por sueño, muchas veces por revelación, muchas veces a través de algún hermano o alguna hermana en la fe. O sea, te va a hablar de diferentes formas. Vámonos a Filipenses 4 del 6 al 7. Por nada, dice el Señor, por favor, chiquitas lindas, chiquitos lindos, no estén afanados por nada. Es que los veo muy afanados, están muy preocupados, sino que sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿Sabes lo que te está diciendo ahí? Tráeme a mí a través de la oración todas tus preocupaciones, todos tus ruegos. Y ¿sabes qué? Desde que me los traigas, empieza a darle gracias. Te traigo todo esto y gracias, porque la respuesta que tú me des va a ser la mejor. La respuesta que tú me des va a ser lo mejor. Y entonces la paz de Dios, dice, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. O sea, tenemos que hacer a un lado la preocupación. El punto número 2, otra de las cosas que nos van agobiando muchísimo y otra de las cosas que son esas batallas emocionales, es el miedo. ¿Quién de ustedes ha experimentado miedo? Yo creo que todos hemos experimentado miedo, y el miedo es una herramienta que utiliza el enemigo para que tú y yo estemos debilitados, ¿no? Vámonos a Isaías 8 del 12 al 13, dice: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temas todo lo que ellos teman, ni tengan miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Ahorita están hablando justamente de que viene una ola muy fuerte, que viene peor que la primera ola del COVID, que se movió muchísima gente. Y entonces mucha gente se queda en shock y están apanicados, ¿no? Entonces les digo yo, lo que tenemos que hacer es, número 1, tomar precaución. Mucha gente no se está preocupando ya en ponerse el cubreboca, pero va a ser necesario usar el cubreboca, o es necesario, sigámoslo usando, ¿no? Digámosle a nuestros seres queridos que lo sigan usando, en los cubrebocas. Tomemos esas precauciones, pero pues eso no significa que vivamos con miedo, sino que tenemos una herramienta poderosa a través de la oración: cobertura. Señor, yo cubro los dinteles de las puertas de mi casa, Señor, de mi familia, de mis hijos. Ahora mis hijos ya tienen casas propias, de la casa de cada uno de mis hijos, de mis nietos. O sea, yo, todo lo que me preocupa, todos los seres queridos que yo tengo y todos los que me preocupan, ¿dónde está mi preocupación? Aquí, pues se le entrego al Señor toditita, ¿no? Y entonces ahí el temor, el miedo, la preocupación se tiene que ir. Dice: no temas lo que ellos temen. O sea, no podemos nosotros vivir en zozobra si somos creyentes, si somos cristianos, si creemos en Dios, porque entonces ¿dónde está nuestra fe? O sea, los que temen es porque no tienen de dónde agarrarse, pero nosotros tenemos al Señor. Entonces dice: no teman lo que ellos temen, ni tengan miedo de lo que ellos tienen miedo, porque nosotros somos escogidos de Dios. Estamos viviendo bajo cobertura y cuidado, ¿no? Y entonces dice: a Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. En lugar de entregarlo a todo eso que el mundo y el enemigo están queriendo sembrar a la humanidad, nosotros mejor tenemos un temor reverencial hacia aquel que nos va a proveer de todo lo que nosotros necesitamos. En su palabra dice, Dios nos dice que podemos vivir victoriosos, podemos vivir fuertes en Él y podemos tomar de Él la fuerza que nos hace falta, ¿me entiendes? Él reiteradamente nos promete que nunca nos dejará ni nos va a desamparar, sin importar qué circunstancia estemos viviendo. La fuente del miedo es Satanás. Tenemos que entender esto y descararlo. La fuente del miedo es Satanás, y él es un mentiroso, él es un engañador. Él va a tratar de robarnos la fe, ¿no?, en la que nosotros vivimos, para que
Mira, cuando llega el miedo, ¿qué es lo que hace el miedo? El miedo te paraliza. El miedo lo que hace es paralizarte para que tú no avances, ¿me entiendes? Y Dios quiere que tú avances y que yo avancemos en el reino de Dios. Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí mismo el castigo. Cuando una persona padece de esos temores, vive una vida de zozobra. Impresionante, pero así es. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Qué quiere decir? De que tu fe no está sólida. Tu fe no está sólida y entonces por eso es que llegan los cocolazos y te tumban, te caes, te tiran, ¿no? ¿Por qué? Porque tu fe no está cimentada y lo que tú tienes que hacer es saber que vas a enfrentar batallas cada día, todos los días, en tanto tengamos vida vamos a enfrentar esas batallas, pero no estamos solas. Entonces cuando vienen esas batallas sabemos a quién acudir, a quién clamar, ¿me entiendes? Y a quién apegarnos y agarrarnos. No te soltaré de uñas ni de dientes porque yo sé que mi fe está fortalecida en ti. Satanás envía ideas teñidas de miedo a nuestra vida para tratar de atormentarnos, ¿sabes? Porque el miedo te atormenta, nos hace dudar muchas veces hasta de la misma fe, nos hace sentirnos miserables hasta el punto de frenar la obra que el Señor quiere que hagamos y dejar de recibir las cosas que Dios tiene para nosotros. Eso es lo que hace, esa es la tarea del enemigo, ¿no? Obstaculizar que llegue la bendición para ti. Y todas esas batallas están en nuestra mente. Y se les combate cambiando los pensamientos. ¿Cómo es que tenemos que hacer? En lugar de enfrascarte en un pensamiento negativo, tú tienes que pensar las promesas, ¿me entiendes? Aferrarte a la palabra, aferrarte a la promesa y aferrarte a la fe. No permitiendo que esos dardos de temor del maligno penetren en tus pensamientos y que no sean recibidos por ti, ¿no? O sea, porque si no te van a paralizar y te llenan de terror. Contrarrestemos cada pensamiento con la fe. Viene un pensamiento negativo, contrarréstalo con la fe, ¿no? Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer tú? Enfrentar al diablo. Viene el ataque, viene el tormento, viene el miedo, viene la incertidumbre y no es para que te eches para atrás, sino que te diga, a ver, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? Soy una hija de Dios, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo, la bendición de Dios está sobre mí, ningún arma forjada prosperará en mi contra. ¿Sí me explico? Tenemos esas herramientas, o sea, ¿qué estamos esperando? ¿Sí me explico? ¿Qué estás esperando? Necesitamos confesar en voz alta los versículos que hemos aprendido de la palabra de Dios, ¿no? Agarrar esos versículos y que sean nuestra fuerza para vencer todo temor que atormenta, todo temor que paraliza. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que escuchar la palabra, por eso el que asistas al discipulado es tan importante, porque aquí venimos a escuchar palabra, enseñanza, es importante eso. También es importante tu tiempo devocional que tengas de la lectura de la palabra de Dios, porque todo eso nos fortalece. Y cuando nosotros tenemos, parece mentira, a veces tú lees un pasaje y lo lees y a veces crees tú que se te olvidan, pero en el momento necesario, justo, ¡pum!, se te viene el pasaje idóneo para la situación adecuada. ¿No les ha pasado eso? Y entonces dices tú, híjole, yo no sabía que me lo sabía. Pero es que el enemigo eso es lo que quiere hacer pensar, pero nosotros tenemos nuestro CPU lleno, ¿no?, de toda la información de la palabra. Y cuando nosotros necesitamos algo, el Espíritu Santo, ¡pum!, te lo manda, ¿no?
Así que no temas. Isaías 41, 10 y 13 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. ¿De dónde va a venir tu esfuerzo? De Dios. Yo siempre, y esto subráyalo, siempre te ayudaré, siempre. O sea, en cualquier circunstancia en la que tú vivas, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y sabes que cuando yo leí esto de que me sostiene del brazo derecho, yo no soy zurda, yo soy derecha. Y yo dije, ay, hasta en eso pensó el Señor, que yo soy derecha, soy diestra, ¿no? Y me agarra de donde yo tengo mayor fuerza. ¿Sí me entiendes? O sea, Él me agarra de donde yo tengo mayor fuerza para que esa fuerza me sostenga. Por eso dice, te sostengo de tu mano derecha. Hasta hace ese hincapié. De tu mano derecha, de donde tú vas a tener la mayor fuerza, es de donde yo te estoy sosteniendo, para que no te caigas. No temas, yo te ayudo. Qué palabra más hermosa, ¿no? Qué tremendo pasaje. Eso es apropiarnos de ese pasaje para que ese miedo se vaya. Y por último, vamos a hablar de la soledad. Es otro de los, híjole, muchas de las que estamos acá, como que la mayoría somos contemporáneas, ¿no? Y como contemporáneas, muchas de nosotras nos damos cuenta de que llegan los momentos de la separación con los hijos. Híjole, se va el hijo, se va la hija, y empiezas tú a proyectarte en tu futuro y decir, ¿cómo va a ser mi vida sin mi hijo, sin mi hija? Y empiezas a sentir una soledad, ¿sí o no? Pero cuando llega esa soledad, inmediatamente tú tienes que agarrarte ¿de dónde? De la diestra de Dios. ¿Para qué? Para que no te caigas. Porque el enemigo te va a mandar pensamientos, no, pues ya no se van a acordar de ti. Yo me acuerdo que cuando yo me casé, y yo llegaba a ver a mi mamá siempre era eso, te vas a olvidar de mí, ya no me vas a venir a ver, ya no te vas a acordar, ya los afanes te van a atrapar, y cuando vengan los hijos peor tantito, ¿no? Y entonces, pero ¿quién siembra esos pensamientos? El enemigo, porque el enemigo quiere debilitarte y que tú sientas soledad, ¿me entiendes? Un problema mayor que enfrenta la gente de hoy es pensar justamente en esa soledad. Los dos van juntos porque muchas personas se afligen por una situación de soledad. No es lo mismo estar solo que soledad, ¿sabes? O sea, no es lo mismo estar solo que sentir soledad. Jesús vino a esta tierra a deshacer esas obras del enemigo y para darnos vida abundante. Se van los hijos, pero tú sigues teniendo una vida abundante. ¿Sabes por qué? Porque van a venir otras glorias, otras riquezas, otras cosas de las que te vas a sentir orgulloso, otras vivencias que no has experimentado todavía, ¿no? Ahorita yo veo a Mirna, ¿no? Que es nueva como abuelita, o sea, tiene esta nueva novedad, pero que nunca lo había experimentado antes porque sus hijos no se habían casado, pero ahora ya se casaron y ahora ya tiene un nieto. Y es experimentar una nueva riqueza, de un nuevo sentimiento, de un nuevo proceso, ¿me entiendes? Y cuál soledad si todo el tiempo está ahí ocupada, cuidando al nieto, o sea, ¿cuál soledad? ¿Sí me explico? Pero el enemigo quiere atormentarnos con eso, pensar que nosotros estamos como abandonados. Dios quiere que sepamos que no estamos solos, que nunca vamos a estar solos. El Salmo 91, del 14 al 16 dice, por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto, por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia y lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. No vamos a estar solas, no sintamos soledad, no sintamos esa tribulación, ¿no? Dice, en la palabra encontramos ejemplos de personas que en medio de las mayores aflicciones fueron libradas. Daniel estuvo en aflicción cuando fue puesto en el foso de los leones, pero confió en Dios y Dios lo libró de eso, que es gruesísimo, ¿no? Dice Isaías 43 del 18 al 19, no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a la memoria cosas antiguas.
He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz, no las conoceréis, y otra vez abriré el camino en el desierto y ríos de soledad. Cuando yo pienso en este pasaje, pienso que muchas de las veces por lo que nosotros nos sentimos solos es porque hicimos cosas con alguien o con nuestros hijos, ¿no? Que hicimos alguna situación que viene un remordimiento de conciencia y dices tú, y ahora que ya tienen su vida, se van a acordar de todo aquello que yo hice, ¿no? Y se van a separar de mí, ya no van a querer ver en mí nada, o sea, me van a abandonar, y viene esa frustración y ese pensamiento, ¿no? El Señor nunca nos va a dejar. El Señor nos ha dado una dotación de promesas invaluables para toda circunstancia. El diablo siempre quiere engañar haciéndonos creer esa mentira, ¿no? Y que esa mentira que Él nos dice es la verdad absoluta. Mira la activación. Es importante llegar a la raíz de los pensamientos, a esa primera idea maligna que te aparta de la paz y el gozo que Dios tiene para ti. No permitas que te atormente. Contrarresta, ataca con la palabra de fe. No sigas viviendo en el pasado. Tienes un futuro y el Espíritu Santo está a tu lado para ayudarte y guiarte, para fortalecerte y capacitarte. ¿Sabes una cosa? A pesar de que nosotros sintamos que ya vamos tocándonos, ¿no?, muy para la tercera edad y que ya vamos acercándonos a ese tiempo y empieza uno a atormentarse en decir, híjole, mis tiempos de soledad ya vienen, ahora me va a tocar estar muy sola, o tal vez la Navidad la voy a pasar sola, o tal vez, y empiezas a inferir y a inferir y a inferir. Tú tienes que pensar en lo positivo, en las bendiciones, y cada cosa, cada acontecimiento que te toque vivir, saca el mejor provecho de cada situación, sin estar buscando las cosas negativas. ¿Sí me explico? O sea, si no se pudo, porque a veces van a haber situaciones en que el hijo no va a poder, o la hija no va a poder, y no por ello es porque te dejó de amar, ¿no? Sino porque las circunstancias se prestaron para eso. Pero sabes que en medio de esa riqueza dices, Señor, te doy gracias porque no pudieron venir, pero sé que están bien, sé que están sanos, sé que están, o sea, les has dado provisión, sé que tienen un techo, ¿me entiendes? Tienes tantas cosas de qué agradecer, ¿me entiendes? Que tenemos que aferrarnos a todo eso, a todo lo positivo. Dios no ha terminado con cada uno de nosotros y lo mejor está por venir. Entonces tenemos que adoptar la forma de pensar del Señor. Y por último, Isaías 55 del 8 al 9 dice, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. O sea, el Señor con esto te está diciendo, ¿sabes qué? Todo está cubierto. Todo está cubierto, yo estoy ahí, yo estoy contigo. Dice que no nos va a dejar, dice que no nos va a desamparar, que no nos va a soltar, que nos va a sostener con la diestra de su justicia. Así que vamos a orar. Y amado Dios, siempre es un deleite, Señor, tu palabra. Señor, siempre, Señor, nos traes cosas nuevas que nos alimentan, que nos hacen sentir mejor, Señor, que nos impulsan. Gracias, Dios, por enviar a tu Hijo Jesucristo a pagar ese precio tan alto por la humanidad. Tú nos compraste, Señor, con tu sangre, y hoy, Señor, nos decidimos a tomar tus pensamientos, a ejercitar tus pensamientos, Señor, y que mis pensamientos se alineen, Señor, a todo tu ser. Bendice, alma mía, al Señor. Hoy entregamos, Señor, a ti todas nuestras preocupaciones, porque son opuestas a la fe. Hoy me quedo, Señor, con esa paz que tú nos das, Señor. Hoy nos quedamos con esa seguridad de tu cobertura, de tu cuidado, de tu protección. Te entrego, Señor, todos mis miedos, Señor. Y quedo, Señor, con todas esas promesas que tú me has dado llenas de amor. Pues tu amor, Señor, echa fuera todo temor. Y te entrego, Señor, también la soledad, Señor. Porque aunque a veces estoy sola, Señor,
Nunca me sentiré sola porque la Trinidad, Señor, ha hecho morada santa en mí. Gracias, Señor, por el gozo y la paz que nos brindas. Gracias por guiarnos, por fortalecernos, Señor. Adoptamos tus pensamientos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.